Te invito a cerrar sus ojos ahí en donde se encuentran. Gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que tú nos has dado de la vida. Y gracias porque en este momento tenemos la oportunidad de leer, de escuchar tu santa palabra. El llamado que estás haciendo para cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis amigos que están presentes, bendice, Señor, este momento, bendice cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche, continuando con nuestra semana de evangelismo y recordando que el Señor hace casi 2000 años, en una semana de Pascua, entregó su vida por nosotros. Le invito a abrir sus Biblias, el primer texto de esta noche, el Evangelio de Mateo, el primer evangelio y primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo número 21. Ahí también los que están en casa pueden abrir sus Biblias y leer junto a mí la palabra de Dios. Mateo 21, versículo número 16. Y mientras vamos abriendo la palabra de Dios, bienvenidos, bienvenidas a aquellos que están llegando, también a aquellos que están conectándose a nuestro enlace. Mateo 21, verso 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza. Querida familia, saben que a veces hay momentos en donde nosotros pensamos que el llanto de un niño dentro de la iglesia es un problema. No sé si les ha pasado a ustedes. Tenía yo unos amigos, no los veo hace algunos años, pero ellos no querían ir a la iglesia. Y un día les preguntamos, visitándolos en casa, ¿por qué no van? ¿Por qué no asisten a la iglesia? Y ellos me dijeron: si usted supiera, pastor, cómo es nuestro hijo. Nuestro hijo es un terremoto. Él no puede estar tranquilo, así que pasa poco tiempo y empieza el problema. Así que por eso preferimos no ir a la iglesia. Entonces les aconsejamos que ellos debían ir enseñando de a poco al niño a estar en aquel lugar, a estar en la iglesia y a estar entre tantas personas, pues porque en la iglesia nos reunimos, nos congregamos, y no para todo niño es fácil en un principio asistir a la iglesia y estar tranquilo. Cuando el Señor estaba purificando el templo, ya vamos a hablar de eso, nos dice el texto que el versículo número 15, hay una interferencia, no sé si es por el micrófono acá o ¿está bien? Muy bien, dice el versículo 15, principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo. Ojo, los muchachos que dice que estaban aclamando en el templo, que decían: Hosana al hijo de David. Ellos se enojaron. Y ahí el Señor les recuerda el texto que acabamos de leer en este momento. Les recuerda, los lleva al Antiguo Testamento. Hermanos queridos, ¿será que nosotros en esta noche somos como niños? Con esto empezamos el tema que tenemos preparado. El Señor había entrado a Jerusalén.
El Señor en ese día, dice el versículo 12 de ahí del mismo capítulo 21, que entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho. ¿Qué cosa? Cueva de ladrones. Hermanos queridos, la casa de Dios, ¿en qué se había convertido? El Señor les dice con estas palabras fuertes, cueva de ladrones. Se había convertido en un lugar en donde ellos hacían negocio y en donde ellos solamente pensaban en sí mismo y en su propio bienestar. Ellos, dice, que cambiaban monedas comunes por esos animales que vendían. Entonces, el Señor en ese momento los echa a todos. Hermanos queridos, en esta noche nos hemos reunido para escuchar la palabra de Dios y el Señor de seguro tiene un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuál será ese mensaje? Recordemos a un joven que un día como usted ha venido en esta noche y como yo también cada día buscamos al Señor, fue en busca de Él. Vamos a cambiar de micrófono. Hola, ahí la cosa como que está mejor. Vamos a estar más tranquilos. Fue en busca del Señor. Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 18, versículo 25. Lucas 18, versículo 25. Nos dice el texto bíblico que hubo un dignatario que le preguntó al Señor, versículo 18. Lucas 18, 18, sí. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quisieran heredar la vida eterna? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Usted puede ahí poner su mano, su like en el Zoom. ¿Quiere heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Y esta pregunta se ha hecho alguna vez? Cuando un predicador nos pregunta, si Cristo viniese hoy, en esta noche, ¿usted está lista? ¿Usted está listo para recibir al Señor? ¿Cuál sería su respuesta? ¿No? Si Cristo viniese hoy, ¿está listo usted para recibir al Señor? Pero acá la pregunta es, maestro, bueno, le dice, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús responde en el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor le va recordando a este joven la segunda parte del decálogo, porque si nosotros vemos los 10 mandamientos y los dividimos entre el primero y el cuarto, y el quinto y el décimo, vamos a encontrar que en los 4 primeros mandamientos, cuando yo los guardo, cuando yo acepto, cuando con amor, con agrado guardo los mandamientos, en los 4 primeros, ¿a quién honro? A Dios. Y cuando lo hago desde el quinto hasta el décimo, ¿a quién? ¿A quién? A mi prójimo. Empezando por nuestro prójimo más cercano.
¿Sí? ¿Cuál es el prójimo más cercano? Quizá alguien en esta noche me dice, bueno, pastor, yo ya me casé y también la palabra de Dios dice que cuando se una el hombre a su mujer dejará a su padre, pero usted es padre y como padre también no quisiera que un día sus hijos se olviden de usted. Hago este paréntesis en caso usted se haya olvidado que en algún lugar están sus padres. Entonces el Señor al joven le menciona a este dignatario los mandamientos y la respuesta de él es interesante. Versículo 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizá en algún momento usted ha dicho frases como, es que yo he cambiado. Yo escucho a veces esas frases constantemente. Yo soy mejor que antes. Es que realmente yo soy bueno. Saben que nuestra percepción humana, nuestra percepción personal de nuestro carácter es errónea. Muchos de nosotros podemos tener una percepción errada. Y ahí decimos, es que yo no tengo la culpa, sino el fulano, sino mi esposo, es mi esposa quien tiene la culpa. Porque yo soy bueno. Y este joven le responde al Señor, este dignatario le dice, todo lo guardo, todo lo guardo. O sea, yo tengo mi lista de mandamientos y en mi lista cada día yo voy poniendo un visto por si acaso vaya a errar. Todo lo guardo. Al oír esto, Jesús le responde también, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Por qué el Señor le está diciendo a este dignatario, a este joven, que venda todo lo que tiene y le dé a los pobres? ¿Será que es malo tener dinero? ¿Será que es malo si el Señor le prospera y usted llega a tener posesiones? ¿A eso se refiere? Cuidado, podemos a veces escuchar de alguien o estar malentendiendo el texto. Cuando el Señor le habla de los mandamientos, nosotros necesitamos entender que en la matemática espiritual, 10 menos 9 es igual a cuánto. Perdón, 10 menos 1 es igual a cuánto. Ojo lo que dije. 10 menos 1 ¿a cuánto? A 9. Pero yo dije matemática espiritual. ¿Ah? En la matemática espiritual, 10 menos 1 es igual a 0. Porque usted no puede decir, guardo 9, me falta 1. Si usted guarda 9, usted guarda 8, es igual a nada. Aunque este joven le dice, Señor, todo lo guardo, todo, no me falta nada. Y el Señor que conoce nuestra vida, como lo vimos el día de anoche, Él es el único, usted y Él, yo y Él somos los únicos que sabemos lo más íntimo. El que conoce le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. El joven, este joven, su corazón estaba puesto en sus pertenencias. Este joven, en primer lugar, lo que ocupaba el primer lugar de su vida, ¿qué era? ¿Qué era? Sus riquezas.
En esta noche, querido hermano y hermana, entonces necesitamos ponernos a pensar qué ocupa el primer lugar en su vida. ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? Cuando hablamos con los jóvenes, cuando tenemos alguna charla con los jóvenes, siempre mi consejo que les doy a los jóvenes es, si usted, señorita, se busca un novio que ame primero a Dios más que usted, va a ser feliz. Si usted, joven, se busca una novia que ame primero a Dios más que a usted, va a ser feliz. Pero no, usted se busca un novio o una novia que le ponga a usted en primer lugar y que lo ame más a usted. Y usted va a engañarse y a pensar, wow, con este hombre, con esta mujer voy a ser feliz. Déjeme decirle que va a ser infeliz. Porque para que el ser humano sea feliz, debe poner en primer lugar en su vida a Dios. ¿Es así? Entonces, en esta noche, ¿quién está en primer lugar en su vida? Si está Dios, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero hemos venido y cada uno tiene que autoevaluarse. No, pastor, yo no tengo dinero. ¿Saben que el problema del dinero no lo tienen solo los ricos? Quien más tiene problemas con el dinero o amor al dinero, ¿quiénes son? Los pobres. Nosotros los pobres. ¿Ha escuchado usted alguna vez o quizá lo ha dicho, si no trabajo, no como? ¿Ha escuchado usted a alguna persona decir, el mandamiento del sábado? Está otro de los mandamientos que no menciona aquí el Señor al joven. No, 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 es que hay que trabajar, porque el momento en que no trabajo, ¿cómo traigo el sustento a mi hogar? Dependencia del trabajo, del dinero. Entonces, hermanos queridos, avanzando, lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida viene a ser nuestro Dios. El primer lugar en su vida lo ocupa su pareja, es su Dios. Lo ocupan sus hijos. Quizá le estoy hablando a una madre que el primer lugar en su vida, ella dedica tanto tiempo para, entre comillas, criar bien a sus hijos, está haciendo de sus hijos su Dios. No, estoy hablándole a un estudiante que lo primero en su vida es el estudio y dedica tanto tiempo al estudio, pero relega a un lado a Dios. El estudio está convirtiéndose en su Dios. Entonces necesitamos evaluarnos. Este joven, este dignatario, como dice el texto, no se había dado cuenta de eso. Él pensaba que los reglamentos tenerlos ahí uno por uno y estar quizá, como les dije, con un visto ahí en la libreta, ¿no? Esto he hecho, esto he hecho. Convertir una vida de rutina era una verdadera vida de felicidad en Cristo y no era así. Porque cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, dice el texto que se fue. ¿Cómo se fue? Triste. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Es posible que Dios en nuestra vida esté relegado al segundo, al tercero, al cuarto, al último lugar. Quiere ser verdaderamente feliz. Entonces necesitamos buscar a Dios en esta noche. Y volviendo al primer texto que leímos ahí en el Evangelio de Mateo, para ello necesitamos ser como ¿quién? Como niños. Para ello necesitamos alabar como niños. Qué hermoso es cuando un niño con su inocencia alaba. Qué hermoso es cuando un niño con su inocencia busca a Dios. Mientras el Señor se encontraba en el templo. Vamos a buscar otro texto, vamos al libro de Marcos, el segundo evangelio de Marcos.
capítulo número 13. El 12, primero leemos el 12. Marcos 12, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca, dice, de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. El arca de la ofrenda era un cofre, un lugar en donde, dicen algunos entendidos, si era un poquito más elevado, donde estaba la ranura, la boca para echar las monedas, era mejor. Porque mientras más larga era, cuando la persona echaba la moneda, demoraba más tiempo en caer al fondo y cuando caía, caía con más fuerza y cuando caía con fuerza, ¿qué pasaba con esa moneda? Ah, sonaba, ¿no? Entonces dice que el Señor estaba ahí delante del arca de la ofrenda y él estaba viendo. Y los ricos, ¿qué dice? Echaban mucho. Pero de repente viene una viuda pobre y echó 2, o sea, un cuadrante. Escuche lo que el dato, el detalle que le voy a dar. Un denario era el valor del jornal de esa época, un día. ¿Sí? Un denario. 64 cuadrantes equivalían a la monedita de 128 blancas. Entonces, más o menos estamos diciendo que lo que esta mujer tenía en su mano eran centavitos, porque la blanca era la moneda más pequeña que existía en esa época. ¿Y cuántas tenía? 2. 2. Y ella viene y pone sus 2 blancas que eran lo único que tenía. Dice el verso 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿De quién dependía aquella viuda? ¿De quién dependía aquella viuda? ¿Acaso no dependía de Dios? Hermanos queridos, ¿de quién está dependiendo usted? Es necesario que entendamos esto, de quién estoy dependiendo, porque de quién dependo o de qué dependo, de lo que dependo, ese es mi Dios. Es a lo que le estoy dedicando tiempo y es a lo que le estoy dedicando mi adoración. Sabe, querido hermano y querida hermana, querido amigo y querida amiga, cuando el Señor creó al hombre, lo creó perfecto. Y el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero cuando entró el pecado, cuando entró la muerte, el hombre empezó a pecar. Y ahora nosotros pensamos, escuche lo siguiente, solo cuando busco a Dios, adoro. Pero no es así. Como fuimos creados para adorar, querida familia, siempre estamos adorando. Ojo con esto. Siempre estamos adorando, solamente que ahora necesitamos ponernos a meditar y darnos cuenta a quién estoy adorando.
Sí, usted puede decir al dinero, a fulano, a sutano, a un artista, ¿no? Los jóvenes ahora buscan íconos, ¿no? Y hay muchos que quieren imitar a artistas, a deportistas. Pero hermanos queridos, solo hay dos. Si yo no adoro a Dios, ¿a quién estoy adorando? Usted solamente medítelo, piense, saque su conclusión. Entonces, después de haber hablado de esta viuda, después de haberla puesto, por ejemplo, dice el capítulo 13 ahí en sus Biblias, desde el verso 1, que salió Jesús del templo y que uno de los discípulos le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora, hermanos queridos, aquí encontramos otra lección. Saben que para los judíos el templo era el mejor lugar, era el ícono, lo que representaba a su nación. Y eso que el templo en época de Jesús no tenía el mismo esplendor, por ejemplo, del primer templo cuando lo construyó Salomón. Un templo portentoso, un templo recubierto de oro. Sabemos que tras el exilio el templo fue destruido y luego encontramos ahí cuando vuelven nuevamente a Esdras, encontramos a Nehemías y la reconstrucción de los muros de la ciudad y del templo. El templo nuevamente volvió a ser destruido en época intertestamentaria. Y este templo en el cual se encontraban era un templo que le llamaban el templo de Herodes. No el Herodes que encontramos aquí, sino del padre de él, llamado también Herodes el Grande. Él había reconstruido el templo, pero no tenía el mismo esplendor del templo de Salomón. Y aún así era un lugar hermoso. Entonces los judíos decían, ¿qué templo? Señor, mira, qué piedras. Y Jesús le dice, ¿ves estos edificios? No quedará piedra. Hermanos queridos, ¿sabe que a veces nuestra vida espiritual inclusive está basándose en cosas materiales? En el año 70, cuando el general Tito, que más adelante por el 75, 80, era el emperador Tito, él llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, sus tropas rodean la ciudad y empiezan a eliminar, a destruir a las personas, destruir la ciudad. Cuando llegan al templo, dice la historia que Tito les dice, no destruyan el templo, pero estaban tan enardecidos que terminan destruyendo el templo y quemándolo. Y se cumple la palabra que el Señor está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Hoy en día quedó un muro ahí, quedó una parte del templo. ¿Cómo le llaman los judíos? El muro de los lamentos. Ahí está. Y ellos siguen dándole importancia a ese pedazo de piedra, a ese pedazo de pared que quedó. Pero hermanos queridos, lo que hace santo a un lugar no es en sí el lugar, sino la presencia de Dios en ese lugar. Lo que hace santo tu hogar, ¿qué cosa es? Porque tú tienes un título adventista del séptimo día, porque usted tiene un título que dice cristiano,
porque usted lee la Biblia todos los días, por eso es santo el lugar. A veces visito hogares en donde veo una Biblia en un pedestal abierta. Y cuando usted se acerca a la Biblia y usted toca sus páginas, su mano sale llena de polvo. Porque es un libro que está abierto, porque se piensa que es como un amuleto y que ese amuleto me va a proteger. Pero no, la palabra de Dios es una realidad en mi vida cuando yo la estudio. Cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, cuando el llamado del Señor mediante lo que leo, y digo, Señor, tengo que cambiar mi vida porque realmente lo que tú pides en tu palabra es muy diferente a lo que yo vivo. Entonces, cuando Dios viene y se hace una realidad en mi vida, yo puedo venir a ser una persona especial para el Señor, una persona santa. Y alguien santo es alguien que el Señor apartó para un propósito especial. Sabe que el Señor está haciéndole este llamado a usted. El Señor está haciendo este llamado a sus hijos. El Señor está haciendo un llamado a cada uno de nuestros hogares. ¿Qué tan dispuestos estamos a escucharlo? Cuando el Señor llega a una vida, esa vida cambia. Y cuando el Señor llega a una vida, llega a un hogar. Familia. Una cosa te hace falta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te hace falta? El Señor está en este momento hablándote ahí a tu mente. Tú sabes lo que te hace falta. Que hay que cambiar, que hay que dejar. ¿Sabes? No es fácil dejar. No es fácil. Algunos a veces pensamos que, bueno, el pecado es feo. Sí, el pecado es feo, pero cuando alguien peca, ¿por qué peca? Porque le gusta. Para ti puede parecerte muy feo, pero para la persona que lo practica, lo hace porque le gusta. Así que dejar algo que nos gusta no es fácil. No es fácil. Tú piensas hoy dejar algo. Si tú sales de aquí y dices desde hoy día no voy a hacer eso, puedes luchar. Van a pasar un día, quizá una semana. Tienes buena fuerza de voluntad, quizá pase un mes. Tú digas, aquí estoy. Pero llegará un momento donde en nuestra humanidad flaqueamos y volvemos. Pero cuando luchamos junto al Señor, cuando en esta noche tú le dices, Señor, mira, aquí estoy. Esto me hace falta. Aquí estoy, Señor, mira, esto no lo puedo dejar. Y no lo puedo dejar porque me gusta. Sí, así, con el Señor habla como con un amigo, porque es tu mejor amigo, es tu verdadero amigo. Dile, Señor, esto me gusta y sé que me hace daño. En ese momento tu vida va a empezar a cambiar. Porque vas a acercarte a la única y verdadera fuente de poder que puede hacerlo. Cristo Jesús. Una cosa te hace falta. Y es que Cristo sea el primero en tu vida. Que Cristo ocupe el primer lugar en tu vida. En esta noche, ¿hay alguien dispuesto a decir, Señor, aquí estoy? Sé que una cosa me hace falta y hoy día quiero decirte, Señor, que quiero empezar a ponerte en primer lugar en mi vida, porque estoy seguro, como dice el lema, que el amor, ¿quién es amor? Él es amor, que el amor vive. Hay alguien que quiere decir, Señor, voy a ponerte en primer lugar. No sé cómo, no puedo solo, pero voy a ponerte. Amén, amén, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. ¿Tiene problemas? Hoy entréguele los problemas al Señor. Hoy deje que Él empiece a cambiar la vida. El resto, después usted va a tener su propio testimonio de lo que es capaz el Señor
de hacer los milagros que el Señor es capaz de obrar. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que solo en ti encontramos solución a los problemas. Señor, bendice a mis amigos, bendice sus vidas. Y Padre, al levantarnos de acá y escuchar la alabanza, Señor, que está preparada, que continuando, Señor, en nuestra mente, en comunicación contigo, estemos conscientes que solo en ti encontraremos felicidad en esta vida y salvación en la vida eterna que Cristo Jesús nos ofrece. Bendice, Señor, cada vida y cada hogar en el nombre de Jesús. Amén.